¿Es totalmente imposible por siempre jamás acabar con el concordato? No, no es imposible, simplemente es difícil. Y sus condiciones históricas, sociales y económicas lo hacen especialmente difícil. Cuando tú lo comparas, y lo voy a poner, y dices, pues jamás de los jamases podrá ser un Estado laico al estilo francés, pues yo espero que sí, pero las condiciones en las cuales Francia se erige como Estado laico son muy distintas de las que ha tenido España. Que hasta 1978 este era un país dominado por la Iglesia Católica, que aquí los socialistas tienen funerales, los grandes luchadores socialistas, mis compañeros, vamos a su funeral en iglesias. Y yo voy por compañerismo, porque no me gusta entrar a iglesias, a las bodas no entro, por ejemplo. Pero que las condiciones de España no son tales que puedas hacer lo que hizo Francia en la última república. Tenemos que entender las complejidades que rodean a las grandes ideas, porque solo así podemos desentrañarlas. Yo creo que España puede llegar a convertirse en un Estado laico, pero siento que tiene que seguir un largo proceso, que tiene que ir mucho más allá de decir esto es una buena idea, de explicar por qué, de seguir mejorando la vida de la gente para que no tenga miedo, porque al desaparecer el miedo desaparecen los sentimientos religiosos. Esto lo he comentado en muchísimas ocasiones y lo he demostrado en muchísimas ocasiones. Cuando la gente no tiene miedo a la enfermedad, cuando no tiene miedo a que sus hijos queden desamparados, cuando no tiene miedo a la vejez, cuando no tiene miedo a quedar en la calle, cuando no tiene miedo al hambre, sus sentimientos religiosos disminuyen. Los países con menos pobreza son los países menos religiosos, no los más cultos, los que tienen menos pobreza, los que tienen mejores redes de soporte social. Entonces yo creo que España debe aspirar a hacerlo, pero no la semana próxima, porque no es posible, ojalá y fuera. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.